Para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar a la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, a quien me da mucho gusto saludar vía Skype, en vivo y en directo. Senadora, gracias por atender nuestro llamado para hablar sin censura. Buenos días, buenas tardes, días todavía, Vicente, y a todo tu auditorio. Es un gusto estar otra vez en Sin Censura. Oiga, senadora, ¿cómo ve esto del BOA y colegas de usted ahí en el Senado como Gustavo Madero, que se buscan burlar del presidente? Pues les dolió, porque si no, no hubieran ni contestado. Pues mira, a mí la verdad es que ahora sí que me divierte, porque es como su plan 5,625 marca ACME para deshacerse de algo. Entonces, son muy chistosos porque además lo que exhibe el documento es algo que ya todas y todos sabemos, es algo que han estado ejecutando no de ahora, sino desde antes del 2006. Esos son los mismos del peligro para México, son los mismos de siempre, ¿no? De las cuestiones que yo resalto de su documento, del BOA, hay muchas cosas que sabemos de quiénes son los comentócratas, quiénes son los que están detrás de este movimiento, pero hay cuestiones reveladoras para la gente. O sea, el documento me parece un instrumento didáctico, fundamental para la gente, para que sepan que la mafia del poder sí existe, y ahí se pone en pleno revelada en todo lo que hemos dicho nosotros durante más de una década, está allí concentrado. Es lo que ha sucedido desde hace muchos años. Es decir, hay ilegalidades, por ejemplo, ahí exhiben el sector empresarial financiará candidatas que están además afines al sistema empresarial, lo destacan, lo especifican que fue ser ingresados, además dicen que echarán mano de sus magistrados del Tribunal Electoral y de sus consejeros del INE. O sea, ¿cuál es la novedad? Eso es algo que nosotras, quienes hemos luchado desde hace más de una década, sabíamos desde siempre y más lo hemos dicho. Entonces, pues bueno, por eso es de dar risa. Pues sí, de dar risa. Y le voy a pedir a mis compañeros en Chicago para que también busquemos marcarle, que nos mantengamos vía Skype con la senadora Antares Vázquez Alatorre, y que también pongamos vía telefónica su audio, la imagen por Skype y el audio por teléfono, Ceci, don David, debido a que se está cortando mucho el audio, el diálogo con la senadora. Me imagino que son conexiones digitales y este internet que a veces nos hace quedar mal, pero para que la gente entienda a cabalidad lo que está expresando la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre, senadora por el estado de Guanajuato. A ver si nos pueden apoyar con la imagen a través de Skype y obviamente el sonido por una llamada telefónica, o busquemos la forma de que mejore esta conexión con la senadora, mi querida Ceci, don David. Cuando estén listos avísenme, porque vamos a hablar también de declaraciones muy fuertes de la senadora sobre el manejo que le está dando a Guanajuato el gobernador del PAN, Diego Sinue. Obviamente tenemos que hablar con Antares Vázquez de la salida de la bancada de Morena de Lili Téllez al PAN y la llegada de un senador de Movimiento Ciudadano que hará que lo de Lili Téllez quede en mera anécdota. A ver, compañeros, díganme ustedes si ya estamos listos allá en Chicago para enlazarnos nuevamente con la senadora. Por favor. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo. A ver si ahora sí tenemos a la senadora. Senadora, hacemos circo, maroma y teatro para que la gente vea y escuche lo que tiene que decir, y le agradezco también que nos apoye para hacer posible este diálogo. Me decía que es de burla esto de BOA, pero también debe de preocuparnos a los mexicanos de a pie, entendiendo que pueden haber pues intereses poderosos financiando estos planes contra el presidente. Sí, te decía, no sé, ¿ya me escuchas bien? Sí, la escucho bien. Perfecto, ok.
te decía que da risa su 5,650 plan ACME para destruir a Andrés Manuel. Pero la gente efectivamente debe estar alerta, porque lo que ellos pretenden, que también se evidencia en este documento, es la manipulación de la sociedad. Ellos le apuestan a seguir manipulando a la gente a través de dádivas, a través de mensajes intimidantes, en fin, todo lo que ellos han hecho durante mucho. Entonces la gente debe estar alerta para detectar esto, porque la gente realmente ahora se da cuenta de las fake news que proceden de ellos, precisamente es de este BOA, las fake news que salen todos los días. Saben perfectamente las personas de las granjas de bots, de los trolls, de los ataques orquestados a través de influencers, que es como pretenden manipular la opinión popular. Lo que comparto con el presidente es que efectivamente la gente ya está avispada, ya la gente sabe, y la gente ha padecido mucho por este tipo de gobiernos que pretenden instaurar de nuevo el régimen pasado. De a cómo será la compra de plumas y conciencias, muchas personas nos preguntamos. Me imagino que se ha de mover mucho dinero para buscar tumbar, porque no le puedo llamar de otra manera, tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador, senadora. Así es. Ahora el INE y el Tribunal Electoral vamos a ponerles a prueba, a ver si no se repite el hecho del 2006, como recordarás, que hicieron una inversión multimillonaria, porque obviamente los recursos que tienen las cámaras son ilimitados. Entonces, pues bueno, ellos pueden estar haciendo uso de estos recursos por debajo del agua, pero es ilegal, eso es un delito. Ya. Así es. Bueno, vamos a compañeros allá en Chicago, ayúdenme con el eco, por favor, para que se escuche aún mejor. Sí, ya podemos tener un mejor diálogo con la senadora, a la que le ofrezco una disculpa, pero pues son estas cosas de la cuarentena que nos han hecho hacer cosas que no estaban en el librito y que muchas veces tenemos que ir pues moviendo. A ver, senadora, ¿qué tanto puede pesar la salida de Lili Téllez? Y lo mencionaba por número, pero también hay que señalar que un senador de Movimiento Ciudadano deja a Movimiento Ciudadano para sumarse a la bancada de Morena, y los de la oposición ya le llaman traidor. Pero sí, bienvenida Lili Téllez. De esas contradicciones que tiene la política, pero que es tan sabroso analizarlas. Mira, es importante destacar que desgraciadamente hay personas que traicionan a un proyecto de nación que nunca se ha ocultado de qué tipo es, porque se ha publicado, incluso hay libros de Andrés Manuel López Obrador respecto a este proyecto de nación. Lili Téllez se llama, pues ahora, decepcionada, porque la engañaron, no sé quién la haya engañado, Ella engañó a la gente de Sonora, por supuesto, porque la gente de Sonora votó por Morena, votó por la fórmula con Alfonso Durazo y votó por Andrés Manuel López Obrador. Entonces la gente está decepcionada y es muy evidente. Si tú revisas en las redes sociales cómo la tienen catalogada, pues es terrible. A mí no me gustaría estar en su lugar. Ella finalmente actuó de manera congruente y se fue al PAN, porque ella tenía tiempo de estar constantemente votando en contra de lo que nosotros votábamos, votó en contra de las reformas fundamentales para nuestro proyecto de nación, y entonces ahora se halla en donde ella debería estar. Ayer también decidió venirse a nuestro grupo parlamentario un senador de Movimiento Ciudadano. Debemos recordar que antes de que Movimiento Ciudadano traicionara a nuestro movimiento, pues eran supuestamente de izquierda, igual que el PRD, de tal manera que quedan algunas personas todavía con principios. El senador Enríquez, recordemos que él entró al Senado y durante un tiempo estuvo ausente porque había pedido licencia para terminar otra responsabilidad, y hace relativamente poco regresó, se reincorporó al Senado, y pues evidentemente lo que encontró
en su anterior grupo parlamentario no le gustó, porque Movimiento Ciudadano se convirtió en la extensión del PAN. Entonces digo, es muy grave eso, ya la cuestión ideológica es muy grave, y hay personas en Movimiento Ciudadano y en el PRD que todavía mantienen una mística por un proyecto alternativo de nación. Para las personas que nos están viendo y escuchando, en una carta dirigida a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Mónica Fernández, el senador de Movimiento Ciudadano José Ramón Enríquez Herrera pidió iniciar los trámites para realizar su baja del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano para pasarse a la bancada de Morena. Me permito informarle que es mi voluntad integrarme al grupo parlamentario de Morena a partir del 10 de junio del 2020, o sea, hoy, y de esta forma el grupo parlamentario de Morena recupera al senador que había perdido después de la salida de la bancada de la senadora Lili Téllez en abril pasado y que la semana pasada anunció su incorporación al grupo parlamentario del PAN. En otras palabras, ni quien se acuerde de Lili Téllez con esta incorporación, senadora. Ni con la incorporación ni sin ella, Vicente, porque la verdad es que teníamos mucho tiempo batallando con las posturas de ella, evidentemente son de gente de la derecha. Ella es intolerante, ella no soporta las diferencias, muchas cosas que habían estado pasando, porque como sabes, tú sabes muy bien eso, ella piensa que su opinión es la única que tiene sentido y no admite otras diferentes, pero además estaba en un grupo parlamentario en el que ella era la diferente. Entonces, pues, ¿qué estaba haciendo allí? Si ella estaba luchando contra corriente en Morena, ¿no? Así es. Pues a quitarnos las máscaras, como pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que es lo que nos hace falta antes de ir precisamente a hablar de su estado, de su gobernador, porque es el gobernador de todos los guanajuatenses, Diego Sinue del PAN. Creo que bien nos caería utilizar esta coyuntura para hablar de quitarnos las máscaras, porque cómo hay gente con máscaras que no se acepta, y muchos han hasta gritado, como en el caso de Enrique Krause, porque el presidente ha dicho, hay que definirnos o a favor de la transformación o a favor de la corrupción y de todo lo que ha estado mal en el país, ¿no, senadora? Así es decir, se tiene que trabajar de manera congruente, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera pensar, sin embargo no se puede andar enmascarado o enmascarada. Ahí andan por debajo del agua, presumiendo una supuesta independencia que no tienen. Entonces, eso es lo que no se vale, eso es engañar, es mentira, es hipocresía. Pero recordemos que a la derecha lo que la caracteriza precisamente es la hipocresía. Y te voy a decir por qué. Porque los intereses de la derecha son inconfesables. Es inconfesable los principios que ellos enarbolan de pisotear al pueblo, de evitar que al pueblo le vaya bien para ellos sobresalir, de esa competencia, de esa discriminación, de ese clasismo, de ese racismo. Esas son cuestiones inconfesables que son del pensamiento profundo de la derecha. Entonces, pues por eso se andan tapando la cara, andan diciendo que no, ellos son súper incluyentes y son súper demócratas. ¿Cuándo ha habido democracia con la derecha? ¿Cuándo? O sea, un ejemplo es precisamente Guanajuato. La gente, la derecha se dedica a mentirle a la gente diciendo, por ejemplo, que un gobierno como el de Andrés Manuel es autoritario. ¿Y sabes cuál es el autoritarismo que ellos dicen? Porque Andrés Manuel dice lo que piensa, porque les contesta. Eso les parece autoritario. No se acuerdan que el autoritarismo es prohibir la diferencia, es encarcelar, es perseguir a quienes piensan distinto, es censurar a periodistas, acabar con sus programas de radio, de televisión o con correrlos de un medio, es callarles la boca como dé lugar. Eso es autoritarismo. Autoritarismo es lo que está pasando en Jalisco, en la persecución de los jóvenes. Autoritarismo es lo que sucede en Guanajuato cuando se está encarcelando a la gente por no traer cubrebocas. Autoritarismo es querer silenciar a la oposición. Aquí nadie los quiere silenciar, que hablen. Nada más se les exhorta respetuosamente a que hablen con la verdad. Así es, y ya que está hablando de Guanajuato, he leído
declaraciones muy fuertes de usted, senadora, sobre el gobernador Diego Sinue del PAN. Por cierto, ¿es uno de los gobernadores que está haciendo frente contra López Obrador? Sí, así es. Pero además, pues imagínese, mira, es muy usted titubeante. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, bueno. Él es muy titubeante porque eventualmente se lanza con todo, ¿no? Y acá todo el día despotrica, pero luego a la hora de hacer el bloque luego se retiró y luego ya ahora tímidamente volvió a incluirse. Sin embargo, aquí en el estado todos los días da declaraciones en contra del presidente. Guanajuato es el estado número 1 en homicidios dolosos desde 2016. Andrés Manuel no era presidente. Pero ahora es culpa de Andrés Manuel, ¿verdad? Andrés Manuel es culpable de que el sistema de salud precario esté de esa manera, cuando estaba así desde el principio, nada más que nadie decía nada, todo mundo calladito, y Andrés Manuel tiene la culpa de todo lo que pasa en Guanajuato. Yo nada más te voy a decir que, por ejemplo, en este tiempo en donde en Guanajuato ni siquiera hay INSABI porque el señor decidió no suscribir el convenio de adhesión, al personal de salud lo tienen amenazado. El personal de salud no tiene el equipo de protección personal y además lo tienen amenazado. El que se atreve a alzar la voz lo despiden. Han estado despidiendo personal de salud cuando más se les necesita en plena pandemia por pedir un equipo de protección personal o por expresar su opinión en Facebook. Los tienen espiados. Eso es autoritarismo. No es el decirles la verdad, sino el autoritarismo es tratar de silenciar a todas y a todos. He tenido acceso a información de muchas trabajadoras y trabajadores de la salud a los que han despedido o que tienen amenazados con hacerlo si siguen pidiendo lo que les corresponde de equipo de protección personal o si levantan la voz para hablar de su inconformidad respecto a lo que está sucediendo. Lo mismo sucede en el sector educativo. Entonces, este es el estado de Guanajuato, la verdad, es el estado con una gran polarización social porque sí tiene un gran ingreso tradicionalmente del Producto Interno Bruto, el famoso crecimiento económico, pero eso queda en manos de unos cuantos. Es uno de los estados más desiguales, en donde no hay oportunidades para las y los jóvenes, donde se les ha hecho a un lado desde hace 30 años. No se han construido preparatorias ni universidades y por eso están fuera los jóvenes presas del crimen organizado. Hay una historia terrible de corrupción en los mandos policíacos de seguridad pública de la Fiscalía del Estado y nadie hace nada. La gente está harta de eso. La gente de abajo, por supuesto, ellos siguen gobernando para el llamado Círculo Rojo, que es muy importante, ¿no? Entonces hace el gobernador talk shows para presumir que va a rescatar económicamente a Guanajuato y pone a su vocero, Vicente, indignante, pone al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León a anunciar en su talk show de gobierno, que se va a solicitar otro préstamo de 5,000 millones de pesos, además de los 5,350 que ya pidió, para reactivar la economía, y además que se va a aumentar el impuesto a las nóminas a las empresas guanajuatenses. Eso lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial en el talk show del gobernador. Entonces ya es el descaro completo de para quién se gobierna en Guanajuato, a quién se atiende y a quién no. Están utilizando ese recurso que solicitaron prestado en los programas sociales, un programa de empleo temporal. Tenemos las evidencias de que están aceitando su maquinaria electoral, les están dando el dinero a sus estructuras y la gente mientras viendo a ver de qué sobrevive. Es muy grave lo que pasa en Guanajuato y así se ve. O sea, la manifestación que se ve hacia el resto del país es la violencia inaudita, pero hay muchas otras cosas que suceden acá en Guanajuato. Oiga, estaba al pendiente de la entrevista que le concedió a Meme Yamel y sus declaraciones son fuertes, igual que el video que ha colgado usted en redes sociales. En Guanajuato, la violencia es provocada por el PAN gobierno y dice que va a presentar una denuncia contra Román Cifuentes, presidente estatal del PAN. Dice, no más violencia contra las mujeres. ¿Me quiere explicar? Sí, mira, la semana pasada, hoy hace 8 días precisamente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, yo presenté un punto de acuerdo exhortando al gobernador a actuar con austeridad y además a que explique, que transparente el uso de los recursos que pidió prestados de este tema del que te estaba hablando y que nos mande el padrón
de los beneficiarios y todo esto que ellos siempre están pidiéndole al presidente López Obrador, pero no están dispuestos a dar. Como consecuencia de ese punto de acuerdo que presenté, pues se desató acá la furia panista en todas las cúpulas, ¿no? Entonces, de inmediato empiezan a caerme, hace ya tiempo que me traen marcada así en redes sociales con sus trolls. Son gente pagada por ellos porque aquí anunciaron con bombo y platillo el PAN de Guanajuato que estaban terminando sus cursos de influencers. Esos influencers se dedican a abrir páginas de golpeteo hacia la oposición y mandan cientos de trolls a golpearme. Yo ya me acostumbré a eso, pero ese día no se hicieron esperar. Pero además el señor, el viernes pasado, amaneció en medios una nota en donde me llamó patiño de mala comedia. Eso significa que en su imaginario, no, una mujer no es capaz de pensar por sí misma, siempre tiene que ser enviada por un hombre, ¿no? Siempre le tienen que decir qué hacer. Yo he demostrado mi independencia y mi capacidad personal. Pero entonces esto lo hacen a manera de violencia política. Pero además empezaron sus trolls otra vez a golpear, bueno, seguían haciéndolo. Y siempre se refieren a mí por cuestiones de mi físico, ni siquiera a debatir ideas. Ellos atacan a las mujeres a través del físico, ¿no? Entonces, exhibí todo esto y ya presenté la denuncia. Estoy estrenando la ley, las modificaciones a la ley que se hicieron en Guanajuato ya. Como sabes, en marzo nosotros hicimos una reforma importante a varias leyes para tipificar el delito de violencia política por razón de género, eso en el Senado y en Cámara de Diputados, pero se ha ido haciendo la armonización y en Guanajuato se publicó en el periódico oficial del Estado esta modificación el 29 de mayo, así que esta es la primera denuncia de violencia política contra las mujeres que se presenta. Ayer ya la presenté, ya tengo el sello de recibido, y así vamos a estar. Ellos piensan a mí callarme a través de este tipo de infundios de cosas. Han hecho incluso actos de violencia en contra de mi familia por lo que yo digo en el Senado, haciendo uso de mis atribuciones como senadora. Así, ese es el autoritarismo, Vicente. Eso sí es autoritarismo, no que el presidente les diga sus verdades. ¿Cómo le dijo este imbécil, senadora? Patiño de mala comedia. Y no es la primera vez, ya lo había hecho yo creo que es un mal, con mucho respeto para los panistas honrados, honestos y dignos, respetuosos, que me imagino que ha de haber, pero ha de ser un mal, pues ya casi generalizado esto en el PAN. Recuerdo la referencia al cabello grasoso o aceitoso, no sé cómo dijo Manuel Cloutier desde Sinaloa, de la secretaria del Trabajo. Me acuerdo del caso del hermano del gobernador de Tamaulipas, el senador Cabeza de Vaca, con eso de quererse zumbar a una muchachita, y que las mujeres, las senadoras del PAN, lo hayan salido a defender. Tienen graves problemas en el PAN. Con esto que me está contando, nada más es otra raya más al tigre. Así es. Mira, ellos tienen sistemáticamente esto. Y yo saqué un video en mis redes sociales el lunes explicando las primeras violentadas, sin duda son las del PAN, son las propias panistas, a las que tratan como inferiores porque son mujeres. Pero, pues en Morena no nos vamos a dejar. O sea, nosotras hemos luchado realmente durante décadas por el respeto a las mujeres, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esa ha sido una de nuestras causas. Y ahora que ya lo hicimos ley, que ya logramos avanzar en eso, todavía menos. El gobernador a mí me ha llamado paranoica, me ha dicho un montón de cosas, pero ahora ya es ley, ¿cómo ves? Entonces, y me mandan a otros a decir que no, que eso hay, que no sea yo de la piel tan delgada. No, discúlpame, yo no soy de piel delgadita, nada más que tampoco voy a permitir que me violenten. O sea, ya es demasiado de violencia contra las mujeres. Y además lo han manifestado constantemente, ¿no? Lo han hecho el mismo Madero, o sea, Madero no viste pues cuando la toma de protesta de Rosario Piedra cómo jaloneó a la presidenta del Senado. O sea, ya se les olvidó a las personas. Son violentos físicos, verbales, psicológicos y de todo. O sea, pobrecitos, tienen problemas. En lugar de usar su derecho de réplica a declaraciones de usted y que le llamen
Patiño y estas cosas paranoica, mejor que den resultados, porque si usted está señalando directamente al gobierno de Diego Sinue. Los gobiernos tienen 30 años gobernando Guanajuato, 30 años. ¿Por qué no hacen un gobierno mejor? Oiga, senadora, para ir cerrando, y bueno, ojalá que algún día los senadores del PAN o el gobernador del PAN me diga que usted no está en lo correcto y que venga a debatir a Sin Censura, porque las declaraciones son contundentes. En Guanajuato la violencia es provocada por el PAN gobierno, dice Antares Vázquez Alatorre, senadora federal por Morena. El gobierno de Diego Sinue, culpable de la violencia en Guanajuato. Déjeme cerrar preguntándole, porque esto poco lo he abordado por respeto, pero lo que le hicieron a Malú Micher también es una canallada, eso de tomar la foto de ella por lo que le pasó, el error que tuvo y mostrar los senos en una transmisión ahí, me parece una canallada. La verdad que andan con muy bajo nivel los que quieren golpearlas, ¿no? Mira, ese es el nivel del PAN y sobre todo en Guanajuato, que es el PAN más reaccionario del país, ¿no? Pero déjame decirte que hay antecedentes ahí interesantes, porque efectivamente Malú cometió un error que le puede pasar a cualquiera. Le avisaron a ella algunos compañeros del grupo parlamentario y pasó el incidente. Pero por la tarde, como ellos andaban queriendo que Malú Micher específicamente les firmara una carta solicitando que López-Gatell se disculpara con la senadora Reynoso por algo que no la violentó, pues, entonces, y Malú les dijo que no, porque no había violencia allí, entonces hablaron a ciertos niveles para chantajear, diciendo que si Malú no firmaba, pues a poco quería que se supiera lo de su fotografía. Entonces, ellos lo hicieron, fue una senadora del PAN la que lanzó este chantaje. Así se conducen, son bajos, la bajeza les caracteriza, nunca debaten de frente o siempre debaten con mentiras, con infundios. Eso es lo que ellos siempre están manifestando, ¿no? Pues senadora Antares Vázquez, senadora Antares Vázquez Alatorre, usted sabe que se le respeta, no le haga caso. A mí que me han dicho, prieto, cerdo y todas esas cosas, pero nada, que nada nos doble, que nada nos detenga, senadora, que podemos ser lo que quieran, pero tenemos dignidad y tenemos pantalones. Le mando un abrazo solidario y no se deje. Aquí siempre estamos para escuchar la voz de todos en Sin Censura. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias a todo el equipo y al auditorio. Por ahí nos estamos viendo. Gracias. Es la senadora Antares Vázquez Alatorre, senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato.